Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo un mensaje en Lucas capítulo 9, un mensaje acerca de cómo Dios anhela que nosotros le sigamos. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y así poder comenzar nuestro estudio de hoy. Señor, te queremos dar gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y queremos suplicarte que seas tú quien nos guía. Agradecemos, Señor, que tú nos des esta oportunidad de tener este espacio. Guíanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas veces nosotros nos preguntamos acerca de qué significa seguir a Jesús o qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de cómo debemos nosotros seguirle. Hoy quisiera que pudiéramos contemplar estos versículos que se encuentran en Lucas capítulo 9, desde el versículo 57 al 62, que nos hablan acerca de tres hombres que quisieron o intentaron seguir a Jesús. Primero que todo debemos reconocer algo, debemos reconocer que cada uno de nosotros sin Cristo estaba perdido, estaba muerto en sus delitos y pecados, como Efesios capítulo 2 versículo 1 nos dice. Cada hombre está separado de Dios debido a su pecado. Sin embargo, en Cristo Dios hizo algo maravilloso. Dios abrió el camino de la reconciliación por medio de Jesucristo. Y a través de esa reconciliación, cada uno de nosotros en Cristo puede tener una comunión verdadera con Dios, puede disfrutar de ese compañerismo de su Creador y vivir en ese deleite maravilloso de la intimidad con el Señor. Bueno, el camino para la reconciliación es muy claro, está en la palabra de Dios, y quisiera que leyéramos 2 de Corintios, capítulo 5, de 2 de Corintios, leeremos los versículos 18 hasta el 21, donde Dios nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y lo describe acá, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Fíjense cómo lo menciona. Y nos encargó a nosotros, dice, entonces nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, dice acá, o la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, dice, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y el versículo 21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la descripción de la obra de Dios, lo que Dios hizo por medio de Cristo. Él abrió el camino a la reconciliación. Cada uno de nosotros estaba separado de Dios debido a su pecado. Todo hombre sin Cristo está separado de Dios debido a su pecado. Es a través de Cristo que el hombre puede encontrar esa reconciliación con Dios y por lo tanto vivir en esa intimidad con su Señor. Bueno, el propósito de Dios es que nosotros encontremos ese caminar con Cristo y que le sigamos. Hay un camino maravilloso de gracia en Jesucristo, es lo que Dios nos enseña en su palabra. Ese camino maravilloso de gracia es lo que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. En Cristo el hombre puede encontrar saciedad para su alma, puede saciar su sed, puede llenar su corazón de todas aquellas cosas que carece. Quisiera que leyéramos en Isaías capítulo 55 lo que el Señor anhela hacer en nuestras vidas y cómo todo esto es por gracia. Isaías capítulo 55 nos dice en los primeros 3 versículos: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad, y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Fíjense lo que el Señor dice. Todo es por gracia, sin dinero, sin precio. Es algo que Dios hizo por medio de Cristo. Abrió el camino de la reconciliación para que cada uno de nosotros, al venir a Cristo, pueda ser reconciliado con Dios y pueda encontrar esto, pueda encontrar aquel que sacia su alma. Ese es el camino de Cristo, es lo que el Señor nos anhela derramar sobre nuestras vidas. Ese es el llamado de Dios. Debemos reconocer algo, debemos reconocer que todo aquel que se acerca a Cristo tiene una necesidad, la necesidad de arrepentimiento. Reconocer que su pecado le separa de Dios,
reconocer que solamente por Cristo sus pecados pueden ser perdonados, por el pago que Cristo ofreció en la cruz. Pero el arrepentimiento es algo que Dios nos menciona claramente en su palabra, para que entonces vengan de la presencia del Señor tiempos de descanso. Dice, Hechos capítulo 3, versículo 19 nos enseña, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa palabra traducida refrigerio es una palabra que significa recobrar el aliento, como cuando una persona está cansada y se detiene y respira profundo y nuevamente recobra el aliento. Es lo que Dios dice. El hombre está en conflicto con Dios debido a su pecado. Cristo fue el sustituto, aquel que pagó el precio de nuestra salvación, de tal manera que si nosotros, arrepentidos de nuestros pecados, venimos a Cristo, podemos encontrar ese refrigerio. Si ustedes lo han hecho, sin duda entonces han conocido ese refrigerio, ese tiempo que nos permite recobrar el aliento. Ahora, aquellos que están en Cristo, Dios les hace el llamado a seguirle. Aquel que viene a Cristo debe seguirle. Esto saciará realmente su sed. En Juan capítulo 4, el Señor, conversando con aquella mujer samaritana, le dice en el versículo 14, Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es lo que Cristo quiere dar a nuestras vidas, esa fuente de agua que salta para vida eterna. ¿No es maravilloso que Cristo ofrezca todo esto por gracia? Dios anhela que nosotros le sigamos. Ese es el llamado de Dios. Si por medio de Cristo hemos sido reconciliados con Dios, ahora Dios nos llama a seguirle, como lo hizo con sus discípulos, como lo hizo con aquellos hombres que estando en Galilea entendieron el mensaje y le siguieron. El Señor anhela que nosotros también le sigamos. Y en su palabra tenemos ejemplos claros acerca de cómo seguirle. Hoy veremos en este pasaje, Lucas 9, 57 al 62, 3 aspectos que nosotros debemos conocer para seguir a Jesús. Y vamos a ir al pasaje, Lucas capítulo 9, versículo 57. Nos empieza diciendo, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Lo primero que nosotros debemos conocer al seguir a Cristo es que no debemos buscar recompensas terrenales. Nuevamente, el primer punto, no debemos buscar recompensas terrenales. Este hombre que en Lucas 9:57 se acerca al Señor Jesucristo, definitivamente lo hace porque el Espíritu de Dios le llevó a poner sus ojos en la gracia del Señor Jesucristo. Debemos entender que es Dios mismo el que atrae el corazón. Este hombre se acercó, pero en su mente parece que hay una definición muy firme. Él le dice, a donde quiera que vayas, Señor, a donde quiera que vayas yo te seguiré. Esto es semejante a lo que el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, versículo 37, en donde nosotros leemos, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Tanto Pedro como este hombre que se acerca a Cristo están siendo sinceros en su corazón. Como quizá alguno de nosotros también piensa que lo es y pensamos que estamos dispuestos a todo con tal de seguir a Jesús. Pero ¿qué era lo que este hombre realmente buscaba? ¿Detrás de qué estaba realmente este hombre? O la pregunta más bien debería de ser, ¿detrás de qué estamos nosotros? Lo que el Señor le dice a este hombre nos revela lo que realmente este hombre estaba buscando. La respuesta de Cristo nos enseña lo siguiente, Lucas 9:58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué significa esta respuesta de Cristo? Bueno, es muy sencillo. Lo que el Señor Jesucristo le está diciendo es, si me sigues, no esperes ganancias terrenales. Yo mismo no tengo una casa, yo mismo no tengo dónde recostar mi cabeza, yo no tengo tesoros terrenales que repartir a aquellos que me siguen. Pon tus ojos en lo eterno. Esto es lo que el Señor le está enseñando y es una enseñanza sumamente importante para nuestros días en donde lastimosamente muchos parece que tienen una definición clara en sus corazones de seguir a Jesús, pero realmente están buscando quizá lo mismo que este hombre, recompensas terrenales.
No debemos confundirnos en cuanto a esto. No debemos perder de vista que el propósito de Cristo siempre es eterno. El Señor Jesucristo dijo allá en Lucas 9, un poco antes de nuestro pasaje, versículos 23 al 25, lo siguiente. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Fíjense cómo dice: y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y termina diciendo el 25, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Es bien importante por eso que nosotros tengamos esto en cuenta. El seguir a Jesús nunca debe ser porque busquemos recompensas terrenales. Nuestros ojos deben estar puestos en lo eterno. El Señor Jesucristo fue muy claro al enfrentar a este hombre y decirle rápidamente: ¿qué estás buscando? ¿Quieres tener riquezas terrenales? ¿Quieres obtener comodidad terrenal? Debes conocer que el camino es distinto. Y es que el Señor Jesús nos dijo claramente que si a Él le habían perseguido, a nosotros también nos perseguirán, como en Juan capítulo 15 Él nos enseña. Así es que debemos tener esta claridad. Para seguir a Jesús debemos entender, necesitamos llevar a cabo lo que Él nos dice, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, morir a nuestra propia vida para buscar la suya. Ahí entonces, si no buscamos recompensas terrenales, empezaremos bien a seguir a Jesús. Es importante que esto esté en nuestra mente. Quizá nosotros, quizá alguno de ustedes hoy, está buscando a Cristo precisamente por alguna necesidad terrenal. Cuidado. Esto no quiere decir que Dios no sea fiel con sus hijos. Por supuesto que lo es. Esto no quiere decir que Él no se ocupe de las necesidades de sus hijos. Por supuesto que lo hace. Lo que quiere decir es que nuestro corazón debe ser claro y honesto en seguirle a Cristo por quien Él es para mí, porque Él es mi Señor y mi Salvador, no por aquello que Él puede darme. Por eso el Señor Jesucristo fue muy claro con este hombre: yo no tengo dónde recostar mi cabeza, no tengo nada que darte. Si buscas tesoros terrenales, yo no tengo nada que ofrecerte. Por supuesto que Él es el dueño de todo, pero siempre apunta al alma. Así es que nosotros debemos tenerlo muy claro. Seguir a Cristo inicia así, no buscando recompensas terrenales. Pero también tenemos otro ejemplo en los siguientes versículos. Ahora leemos en el versículo 59 lo siguiente: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Él le dice: Señor, deja que entierre a mi padre. Debemos entender este segundo punto. No debemos esperar que la situación nos parezca la adecuada. La frase que este hombre le dice prácticamente le está diciendo: Señor, primero deja que yo resuelva este asunto con mi padre, que vaya, que lo entierre, que todo quede en orden. En algunas traducciones nos da a entender que el padre no es que estaba muerto, sino que le dice: espera que mi padre muera, le entierra, y entonces cuando todo quede en orden, te seguiré. Y por eso es que el principio es muy claro, es muy sencillo. Este hombre estaba esperando que la situación fuera la indicada según su parecer. Pero el Señor Jesucristo le está diciendo claro y directamente: sígueme. Así es que debemos entender esto. Muchas veces en nuestras vidas hay cosas que ponemos antes. Quizá ponemos planes antes y quizá decimos: solo voy a lograr esto y entonces voy a seguir a Jesús. O a veces ponemos proyectos, a veces hay personas que decimos: primero debo resolver esto y entonces seguir a Jesús. Debemos entender que todo eso siempre es algo que el enemigo busca presentar. Estorbos, pretextos, circunstancias en nuestras vidas que no nos den la libertad de seguirle a Jesús. Este hombre dice: Señor, permítame que resuelva esto primero y entonces te sigo. Entendemos que el Señor Jesucristo no se detiene por otra razón sino por esto, es decir, no lo detiene a este hombre por otra razón sino por esto. Y vamos a ir a Lucas capítulo 14. En Lucas capítulo 14 leemos varios versículos que creo que son muy claros para explicar lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a este hombre. Vamos a leer desde el versículo 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: ¿por qué hace esto? Porque hay multitudes siguiéndole, unos porque están buscando recompensas terrenales, otros simplemente porque la necesidad apremia y entonces quieren seguirle. Y lo que el Señor hace es enfrentarles y mostrarles cuál es la razón para seguirle, el motivo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser
mi discípulo, dijo el Señor. Esto significa que no debe de haber absolutamente nada que nos detenga. No debemos anteponer una situación, circunstancia, persona a nuestro anhelo de seguir a Cristo, o más bien al anhelo que Él ponga en el corazón y seguirle a Cristo. Nos vamos a brincar al versículo 33, en donde dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que el Señor está diciendo, y no es porque Él no lo permita que lo seamos, simplemente porque Él sabe que aquello que me detiene se volverá un estorbo entonces en mi caminar con Él. Y no solamente se volverá un estorbo para mí, podrá ser un tropiezo para otras personas que vean que mi corazón no se define para seguirle al Señor Jesucristo. Quisiera que fuéramos al libro de Josué. En Josué capítulo 24, al final de este hermoso libro de Josué, Josué está hablando al pueblo, y les está diciendo precisamente esa necesidad que ellos tienen de seguirle al Señor. Pero les dice lo siguiente, versículos 19 al 22 de Josué capítulo 24. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Se dan cuenta de lo que dicen? No le pueden seguir si no abandonan su vida en este mundo, sus anhelos terrenales. Si están primero pensando en resolver otras circunstancias en su vida, el enemigo les va a atrapar. Versículo 20, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Lo que Josué estaba haciendo era lo que Dios anhela que nosotros hagamos con un pasaje como este. Que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta de lo que la decisión de seguirle significa. Si yo he de seguirle a Cristo, no he de buscar recompensas terrenales. Si yo he de seguirle a Cristo, no tengo que esperar que me parezca la circunstancia o la situación adecuada. Debo dar el paso y seguirle con todo mi corazón. Definir mi corazón. Quizá hay algo que nos detiene. Pensemos, meditemos en un momento. ¿Qué puede detenernos hoy de seguir al Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que te detiene? Nos dice el Señor. Si vamos a Lucas 9, de regreso a nuestro pasaje, y leemos el versículo 60, Cristo le dice simplemente, Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Saben? Cristo le hace ver que debe seguir lo más importante. Y le dice: tú ve y anuncia el reino de Dios. Que aquellos del mundo se ocupen de las cosas del mundo, tú ocúpate de las cosas eternas. Eso es lo que le está diciendo. Y es el mismo llamado de Dios a nuestras vidas. Juan 15:19 nos dice que no somos del mundo. Y como no somos del mundo, entonces nuestros ojos deben estar puestos en lo eterno. Ese es el propósito de Dios, la salvación de las almas. Si nosotros entendemos que hay una eternidad delante y que todos vamos a partir un día y enfrentar en Cristo esa maravillosa recompensa, pero lejos de Cristo el juicio eterno, entonces nuestros ojos serían puestos más bien en esa necesidad de eternidad, de aquellos que están alrededor de nuestras vidas. Debemos buscar que Cristo sea entonces el que gobierne y seguirle a Jesús. Un buen ejemplo es lo que los discípulos del Señor Jesucristo manifestaron o hicieron. En Mateo capítulo 4, por ejemplo, encontramos en los versículos 19 al 22 aquellos hombres que estaban ocupados en sus barcas, pues eran pescadores. Mateo capítulo 4, versículos 19 al 22, dice lo siguiente. Mateo 4, 19 al 22, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Fíjense lo que dice: dejando al instante las redes, le siguieron. Pero también dice el versículo 21 y 22, pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca, con Zebedeo su padre. Fíjense lo que dice, que remendaba sus redes y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Habían asuntos que atender, pero seguir a Cristo era más importante. Y es algo que nosotros también debemos entender. Quizá nosotros podemos pensar, pero tengo asuntos que atender. Seguir a Cristo siempre es más importante. No debemos dejar que nada nos detenga. Así que hoy debemos meditar. ¿Qué es lo que me detiene
para dar ese paso y seguir a Jesús. ¿Vale tanto la pena? Por supuesto que no lo vale. El llamado de Dios es hoy a seguirle al Señor Jesucristo. Otro ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 9, en donde nos dice simplemente: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Mateo estaba en su tarea, sentado al banco de los tributos públicos, y fíjense lo que dice: y se levantó y le siguió. Simplemente. No hubo nada que arreglar antes, porque seguir a Cristo siempre es más importante. Debemos entender que el llamado es urgente. Es un llamado urgente porque la eternidad de las almas está en juego. Y Dios anhela que nosotros demos ese paso claro y firme de seguirle, de marchar detrás de Él. Aquel hombre que se encontraba endemoniado en la región de Gadara y que el Señor Jesucristo liberó, es un buen ejemplo. En Marcos capítulo 5 nosotros leemos desde el versículo 18 al 20. Después de que el Señor Jesucristo le liberó de ese tormento, dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y fíjense lo que este hombre hizo. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Esta es la necesidad urgente de ir y contar a todo mundo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Debemos seguirle a Jesús. No permitamos que haya algún asunto, algún plan, algún proyecto, alguna persona que se interponga en nuestro camino para seguir a Jesús. La tercera cosa que tenemos en Lucas 9, es que no debemos voltear atrás. Es muy sencillo. Lucas capítulo 9, versículo 61. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ahora, ¿cuál era el problema de esto? Eliseo lo hizo cuando siguió a Elías y no hubo ningún problema. El problema realmente está en el corazón, ¿sí? Hay una palabra que yo quisiera que notáramos acá. Porque él le dice: te seguiré, Señor, e inmediatamente dice: pero. Entonces agrega su excusa. Te seguiré, Señor, pero no ahora. Primero debo resolver esto. Quizá hay un pero también en nuestras vidas, o hasta ahora lo ha habido, o quizá hoy lo está habiendo. ¿Habrá algo que sea tan importante como para detenerme de seguir a mi Señor? Aquel que dio su vida en la cruz, aquel que me liberó de una condenación eterna. Regresemos a Lucas 14 y vamos a leer acá los versículos 18 al 20, porque aquí tenemos algunos ejemplos. Lucas 14, versículos 18 al 20 dice: y todos a una comenzaron a excusarse. Esto es lo que este hombre está haciendo, y quizás es lo que alguno de nosotros hoy también está haciendo. Comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Se dan cuenta? Siempre existirá una razón. Quizá hoy nosotros estamos poniendo un pero también. Quizá de alguna forma hay algo en nuestras vidas que nos detiene. Debemos entender con toda claridad que el Señor me llama a no voltear hacia atrás. Entender que el camino de Cristo está adelante. Seguirle de la mano de Él, de la mano de la palabra, y permitir que sea Cristo el que obra, el que transforma, el que conquista mi corazón cuando yo vivo en intimidad con Él. Si vemos atrás, arruinaremos todo. Es importante que nosotros entendamos que solamente cuando nosotros nos vaciamos de nosotros mismos, entonces nos llenaremos de Cristo. En Efesios capítulo 4 nosotros leemos, Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Y luego dice en el versículo 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, dice el 24. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Hebreos 10:38 nos dice que todo aquel que se echa atrás no agrada el alma del Señor. Así es que Dios nos llama a ser firmes. Si ves hacia atrás, si vemos hacia atrás, ¿qué pasa? Fíjense lo que el Señor Jesús le dice. Regresemos
a Lucas, capítulo 9, versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Bueno, hace un tiempo, conversando con un amigo que en algún tiempo de su vida llevó el arado, me decía, hay una razón muy clara. Cuando uno está llevando el arado, generalmente pone un poste en el otro extremo del campo y se dirige fijamente hacia ese poste. Si el arado se tuerce, hay un gran problema. No lo podemos enderezar. Y todos los surcos que se hagan a la par también deben ser torcidos. Eso es lo que el Señor quiere evitar en nuestras vidas, que nuestra vida se tuerza. Por eso es que nosotros debemos entender que debemos abandonarlo todo y seguir a Jesús. Quizá parezcan palabras duras. Esto pareció a algunos que escuchaban al Señor Jesucristo hablar de esto. Y en Juan capítulo 6, versículo 66, el Señor dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. Debemos entender que seguir a Cristo es algo que debe estar claro en mi mente, claro en mi corazón. No debe tener vuelta atrás. Y si nosotros venimos a Él, Él nos tomará y nos guiará. Si parece muy duro, solo debemos recordar que el Señor Jesucristo quiere hacer todo distinto en mi vida. Él es el único que puede saciar nuestra alma y siguiéndole encontraremos ese deleite. Juan capítulo 7, versículo 38 nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que el Señor quiere dar a cada uno de nosotros en nuestro interior, ríos de agua viva que sacien nuestra vida, que sacien nuestro corazón. Al recordar el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, todo esto es lo que el Señor quiere producir en nuestras vidas y llevarnos a una vida verdaderamente abundante. No debemos detenernos, debemos seguirle. Para terminar, en Juan 8, versículo 12, el Señor nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El llamado hoy del Señor es a seguirle. Y al seguirle debemos recordar, no debemos buscar recompensas terrenales. No debemos esperar que la situación nos parezca la adecuada. No debemos voltear atrás. La gracia del Señor nos puede sostener. Siguiéndole, encontraremos esa vida abundante. Yo quisiera terminar invitándoles a que pidiéramos al Señor la gracia de poderle seguir. Y que si hay algo hoy en sus vidas que los esté deteniendo de seguirle a Cristo, ustedes puedan ponerlo con toda honestidad, con toda claridad, en las manos del Señor. Y puedan dar ese paso claro y firme de decir: Señor, yo te quiero seguir. Vamos a orar. Señor, hoy reconocemos que hay tantas cosas que me han detenido. Reconozco que hasta ahora han habido pretextos, han habido muchos peros, Señor, y no te he seguido como tú me estás llamando a hacer. Pero hoy, Señor, ya no quiero detenerme más. Quiero suplicarte que tú me guíes, que me llenes de tu gracia, Señor, y aquello que me detiene lo pongo en tus manos. Tómalo tú, dame victoria y llévame a seguirte. Conquista mi corazón, Señor, y llévame a no voltear hacia atrás. Todo esto te lo pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.